Y entramos ya en nuestra tertulia de martes, todos con una puntualidad inglesa esta mañana, impresionante. Todos ¿sí? menos nosotros, Mauricio. Todos menos nosotros. Nos acompaña Miguel Mansi, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Óscar Andrade, secretario general del Zunca, Graciela Bianchi, diputada del Partido Nacional. A los tres, gracias por acompañarnos. Y retomamos lo que habíamos dejado pendiente la semana pasada, porque ustedes mismos pidieron para continuar con el tema que habíamos arrancado, los 100 años de la Revolución Rusa y, bueno, cómo habían sido también sus repercusiones aquí en Uruguay. Y vamos a darle de entrada la palabra a Miguel Mansi. Bueno, gracias, buen día. Yo realmente estoy agradecido con la producción que nos haya dado la chance de volver sobre el tema, porque yo quedé afligido el otro día después de la tertulia, porque se me fueron resonando en mi conciencia las palabras de Andrade, ¿vio? Andrade hablaba de la emancipación humana, ¿no? Cuando hablaba de la Revolución Rusa, hablaba de la emancipación humana. Y yo ando tan en la chiquita, que el Partido Colorado, que el déficit fiscal, y este hombre está con la emancipación humana. Yo debo ser un microbio, un sujeto despreciable, cipayo al imperialismo yanqui, no al FMI. Digo, una cosa. Entonces fui a revisar las cosas. Y afortunadamente la producción nos mandó el audio completo. Yo hacía tiempo que no me escuchaba y no escuchaba la tertulia, pero como nos mandó el audio de la pasada para poder enfrentar esta presente que sigue el hilo anterior, escuché después aquello. Escuché a la diputada Bianchi, una señora, una duquesa. Me escuché a mí un desastre, un desarrapado. Y lo escuché a Andrade. ¿Saben lo que dijo Andrade? Está ahí el audio, está ahí en los archivos, ¿no? La emancipación humana. Entonces empezó y arrancó. 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, tiene razón. 6 millones de niños, está en el audio. Mirá que hice pausa y escribía y volvía a poner el play y volvía a escribir. 6 millones de niños menores de 5 años mueren de hambre por día. Por año. Ah, usted dijo por día. La UNICEF. Sí, la UNICEF dice por año, pero usted dijo por día. Lo que pasa que en la catarata de argumentos a veces uno se equivoca. Impresión. 6 millones por año es menos que por día. Sí, menos. 364 por 6 menos que el costo. Para 12.000 millones de personas. 8 personas tienen la mitad de la riqueza del planeta según Oxfam. Mentira, no tiene nada. ¿Qué tiene que ver? No existe eso. Eso es pensamiento mágico. Eso es ritualismo. Eso es religión. 770 millones de trabajadoras cobran 1 por día según la OIT. El problema es que el Zunca tendría que trabajar por eso. Las transformaciones tienen que estar al servicio de la humanidad y no al servicio del capital. ¿Quién se cree que financia las transformaciones de Andrade? ¿Y a qué servicio de quién están? Cuando, mire, entonces yo quiero irme con Andrade, si ustedes me permiten, por derecha y por izquierda. A favor y en contra, por la negra y por la blanca, por donde quiera lo mato Andrade, pero por donde quiera. Mire usted la versión maniquea del mundo que acabo de repetir, que es la versión de Andrade sobre el capitalismo salvaje, no al FMI, no pagar la deuda externa. Miren cómo se puede revertir si yo uso los métodos dialécticos de Andrade. Fíjense ustedes un diagnóstico, Sí, está bien, un diagnóstico, un balance de la gestión del Frente Amplio. Nos fuimos de la Revolución No, pero para Rusa, ver la metodología. El problema es metodológico. Al final del día tiene la razón la diputada Bianchi cuando dijo la cuestión es entre la libertad y el despotismo, que lo dijo Artigas antes, pero lo repitió con acierto la diputada. Pero fíjese usted, qué fácil que es esto. Educación, 70% de los uruguayos no termina secundaria. Cárceles, 11.000 presos, nunca se juntaron tanto. FONASA, déficit estructural del 25%. Carreteras colapsadas, seguridad colapsadas, AFE colapsada, PRUNA colapsada, ANCAP colapsada. Déficit por 4 del último gobierno que recogieron. Deuda externa por 5 del último gobierno que recogieron. Funcionarios públicos, 70.000 más en los 12 años que llevan de gobierno. Si hablamos de Montevideo, tras 27 años, olvídate, la basura, los asentamientos, el tránsito de transporte, la vialidad, la descentralización, como dice Arán ahora, la mugre en la bahía y en los ríos. Todo depende, y si hablamos de la corrupción, olvídate. Los casinos de Bengoa, la Pluna de Lorenzo y Caloya, ANCAP de Martínez Enrique de León, la Intendencia ahora haciendo licitaciones truchas. Ya no alcanzan los remates truchos, ahora hay licitaciones truchas también. Venezuela, vendimos casas, vendimos libros. Torena, Placeres, Aire Fresco, Mujica, BPP, investigadora. ¿Mucho más? Sendic, el título de Sendic. Es la mentira institucionalizada. Entonces, fíjate vos, si yo hago este relato, el relato famoso, y yo lo repito una y otra vez, además con todo el aparato del Estado encima. Y bueno, entonces, cuando Andrade me habla de la emancipación humana,
después por lo positivo, y Andrade hace lo mismo que hago hacer yo estoy parodiando a Andrade, de lo universal a lo particular, de lo nacional a lo general, de lo chico a lo grande, vamos y venimos. Entonces, claro, podés contar lo que quieras, sin metodología, sin método para discutir, contás lo que quieras. La realidad la dibujás a tu criterio. La tengo por la positiva también. Entonces, de repente tomo ahí. Deje de plagiar a la calle Po. Bueno, lo vamos a hablar, Andrade. Lo dejamos, pero después le paso, déjeme pasar porque tengo por la positiva, ¿no? Y lo que decía Bianchi, que no se reconocían sus dichos, pero Bianchi dijo algo, está en el audio, dice: no hay justicia social que justifique la pérdida de la libertad. Eso es. Ahí empezamos a entrar en el tema, pero estamos lejos de la Revolución Rusa. No estamos lejos, porque es metodológico, es religioso. Con Andrade somos amigos hasta que hablamos de la libertad, pero Andrade metodológicamente, porque es marxista-leninista, sacrifica la libertad por diseño. Por diseño, la libertad se pone a un costado para obtener el objetivo mayor. ¿Cuál es el objetivo mayor? La emancipación de la especie. ¿Cómo no vas a hacer una revolución por la emancipación de la especie? ¿Vas a hacerla por el déficit fiscal? No. ¿Vas a hacerla por universalizar la enseñanza secundaria? No. Ahora, ¿por emancipar la especie? Sí, claro que voy a la revolución. Vamos a darle la palabra. Me inmolo con 17, 18 años y me hago matar y mato. Bueno, Andrade, vamos con Andrade que pueda responder porque tengo más. No, pero es una catarata. A ver, yo creo que está bueno que encaremos el... Me hacía acuerdo cuando a los 150 años del manifiesto comunista hubo una actividad en Francia que convocó a filósofos, cientistas sociales para revisar el pensamiento del marxismo un siglo y medio después, que era mucho más que las experiencias sociales que se construyeron a nombre del marxismo, con aportes indiscutibles a la sociedad y con errores también indiscutibles. Creo que este año que se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, el peor favor que le podemos hacer es enfocarla desde el ángulo de la Guerra Fría, con fanatismo, ¿no? Mansi hace una intervención de un fanático. Y no hay duda que la Revolución Soviética tuvo aportes indiscutibles al desarrollo de la humanidad, indiscutibles. La transformación de la vieja Rusia zarista, el papel en la liberación de los procesos coloniales, la solidaridad con la lucha de los pueblos del mundo contra formas de opresión, la batalla contra el nazismo, haber transformado un país atrasado en una potencia, y tuvo errores también indiscutibles. Las formas institucionales, el socialismo no es estatismo, si algo quedó claro en la experiencia. Las formas institucionales con las que se construyó el proceso del llamado socialismo real fueron formas que implosionaron. El problema es si en el debate de la experiencia histórica tirás el niño con el agua sucia. Esto es, la forma en la que se construyó la emancipación humana a referencia de la lógica de la Tercera Internacional con un esquema partidocéntrico es la única posible. Bueno, yo creo que no es la única posible, que la experiencia histórica hay que aprender de ella y nos deja el diseño de alternativa. Y algunos de los datos que colocaba Mansi en términos de que sigue pendiente esa tarea, se demuestran por sí mismos, porque el problema principal no es que ha habido momentos de mayor pobreza en el mundo que hoy, ha habido momentos de mayor miseria extrema en el mundo que hoy, lo que no ha habido momentos de tanta desigualdad. O sea, lo que tenemos hoy como resultado de una contradicción que yo creo que es insalvable para el capitalismo en su forma de funcionamiento, es que la contradicción entre el desarrollo vertiginoso de las fuerzas productivas, máximo en medio de una revolución científico-tecnológica que deviene el conocimiento en fuerza productiva, y relaciones de producción que terminan generando una apropiación privada del grueso de lo que se produce, y un océano de miseria, y relaciones interestatales centroperiféricas que son cada vez más brutales, más despiadadamente brutales, no encuentran solución en el marco del capitalismo, porque la esencia del capitalismo es esa competencia salvaje que termina generando una lógica donde destroza la naturaleza y destroza al ser humano. Segundo elemento. La libertad, Oscar, que sí, yo comparto el tema de la libertad y de la democracia. Ahora, hay un elemento en el que tenemos que ser, por lo menos, llamarnos a la reflexión. La circunstancia actual, ¿no?, de crisis económica global, no hace que haya cada vez menos democracia. No son cada vez más, no es que cada vez elegimos menos,
O sea, elegimos diputados, elegimos senadores, pero no es que cada vez elegimos menos. No es que cada vez la cancha la marcan más las grandes corporaciones y tenés gobierno que te puede decir, mira, fui electo para tal cosa, pero tengo que discutir en el marco de lo que me determinan las grandes corporaciones. Eso no es cada vez más así acá y en el mundo. O sea, hay una discusión, o sea, libertad y democracia, cualquier proceso de justicia social tiene que desarrollarse. Nosotros desde hace por lo menos 30 años que ubicamos que la perspectiva de avance en el Uruguay es una perspectiva de democracia avanzada, que implica formas de democracia, no solamente en el plano institucional. Por eso juntaron con los tupas. Que vaya, pero vamos a discutir. O sea, en realidad terminamos discutiendo la pequeñez, ¿no? ¿Qué pequeñez? Claro, la pequeñez. Yo lo que estoy diciendo es... El debate, un debate filosófico profundo acerca de la democracia, sus contenidos, implica que tenemos que tener democracia en el plano institucional, y vaya si la defendimos, vaya si tenemos miles de presos, no para contar, ¿no? Sí, vaya si tenemos, ¿no? O sea, yo estoy esperando aún hoy que el Partido Colorado de Mansi, ¿no?, defina qué va a hacer con Juan Carlos Blanco, que está condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, y lo siguen teniendo en su fila. Ahora los tupas arreglando y lo siguen teniendo en su fila. Ahora, con los milicos golpistas. Y no tuvimos llenamos de funcionarios del Partido Colorado de la dictadura, y de embajadores, y del Consejo de Estado. Y todos los intendentes, salvo el de Rocha, quedaron en funciones cuando disolvieron la Junta. Entonces, de democracia, por favor. Ahora, el problema ha sido los contenidos sociales, culturales y demás se incorporan a la democracia. La democracia tiene que ver con el plano institucional, sí, cómo no. Si algo aprendimos de esta experiencia histórica, que tiene que ver con el plano institucional, también tiene que ver con los otros contenidos de desarrollo de la democracia. Ahora, el problema es que es muy difícil un debate acerca de los 100 años de la Revolución Soviética, su significación histórica, si lo que terminamos discutiendo es el título de Sendik, ¿no? O cuántos procesados hay en cada partido. Yo te puedo traer lista de procesados en cada partido, no de años para atrás. Te puedo traer lista de procesados de diles que hicieron narcotráfico, te puedo traer lista de procesados de diles con tráfico de armas de hace un año para atrás, te puedo traer procesados de lista de diles por violencia doméstica, te puedo traer procesados de intendentes que dejamos un poco por ahí. La dejamos un poco, Graciela. Sí. Creo que no se salva ningún partido ahí. Por eso. A ver, pero tendrías que haber aclarado Mansi, Alfonso, que fue el que tiró. Yo había traído el libro de Erich Hoffman, que lo habías traído el otro día, con Cambiar el Mundo, porque no hay tiempo, ¿no? No. Pero es muy crítico las experiencias de los gobiernos de los países. Sí, y más crítico con el capitalismo, Hoffman, no, con los dos. Termina diciendo. No, digo por no, pero no porque vos lo habías traído. Lo habías traído como ejemplo el otro día. Es él es marxista. Sí. Pero es muy crítico con las experiencias que se han desarrollado en el mundo, ¿no? Bueno. Pero bueno, es para hablarlo otro día. Defiende mucho el pensamiento de Gramsci, yo también. Sí, claro, no lo va a... Vos lo vas a defender, loco. Él termina en la conclusión de que los dos sistemas... bueno, pero en fin, vamos a escuchar a Graciela. No tenemos tiempo. Yo creo que dan para tertulia 3, ¿no? Revolución Rusa 3. Sí, pero habla de la Revolución Soviética. ¿Por qué? Bueno, pensar quedó inmune. Como siempre dice usted, no nos da el tiempo. Perdón, señores. Graciela, por favor. Graciela. Bueno, ¿cómo será la cañada, no? El tema es que ni uno ni otro, con todo el respeto y el afecto que le tengo a los dos, le fueron directo a, me parece, al tema, pero no por el que hoy reproduzcamos los hechos históricos de la Revolución Rusa, porque eso lo estudiamos en los libros de historia. La gracia es a ver qué aprendimos como humanidad de ese proceso. Y el Uruguay, porque cada continente, cada país sacó sus consecuencias, sufrió sus procesos diferentes. Nosotros no nos vamos a comparar a Europa del Este, que es lo que sufrió de la Revolución Rusa, o el papel, ya hablamos del papel que cumplió el pueblo ruso en realidad en el avance de Hitler. Todo eso ya lo podemos leer en los libros de historia. Pero yo creo que lo que ha faltado es una seria discusión exacta sobre cuáles fueron las consecuencias de esa experiencia. A nivel europeo, a nivel de las mejores universidades norteamericanas, todo eso, yo creo que se está dando. A nivel del Uruguay no. Y a mí me importa que se dé a nivel del Uruguay, nutriéndonos de esa literatura y de ese pensamiento europeo y de las mejores universidades norteamericanas y de los mejores pensadores que tenemos también en Latinoamérica. Yo recurrí otra vez a Diálogo de Conversos, que lo había leído en el verano, y recurrí fundamentalmente por las 3 páginas de prólogo de Vargas Llosa, más que,
más allá del texto. Yo creo que es la gran discusión que se debe la izquierda uruguaya o la presunta izquierda, como lo digo yo ahora, y el Partido Comunista. Porque en realidad todo ese discurso que suena bárbaro no resuelve el problema de la emancipación justamente de la gente. Y hoy no tenemos tiempo ni por los muertos niños de hambre que se han perdido por año, ni por la concentración de la riqueza, no, pero ahora es el sistema que tenemos. En consecuencia no podemos seguir abrazados a principios que además la historia los destruyó uno por uno. Porque si algo no sirvió, la Revolución Rusa fue para la emancipación humana, fue para la destrucción humana como otros sistemas. Y yo con esto no estoy defendiendo el sistema capitalista a ultranza, pero es lo que tenemos, querido. En consecuencia, mientras no se acumulen fuerzas, si querés usar lenguaje marxista, que yo también lo puedo usar, me parece que tenemos que tender hacia pensar que esas experiencias. Por eso está muy bien que el diálogo de los conversos sea entre un ex comunista y un ex integrante del movimiento del MIR en Chile. Son las dos vertientes que, usando el mismo pretexto, y algunos en el MIR con contenido marxista, otros no, en el Partido Comunista se supone que sí, o sea, se inspiraron de alguna manera, unos a favor y otros en contra de la Revolución Rusa, nos llevaron al desastre. El desastre lo hizo Pinochet. Al desastre, al desastre, porque a Pinochet lo bombardearon, entre otras cosas, a Allende lo bombardeó, entre otras cosas, el MIR. El desastre, el caos que convirtieron en el gobierno de Pinochet. Mirá para Estados el Unidos. Gobierno de, perdón, el gobierno de Allende. El gobierno, yo miro a lo que quiero mirar y no necesito que vos me digas dónde tengo que mirar. En consecuencia, asumamos las responsabilidades, pero no barriendo debajo de la alfombra. Yo estaba en la Juventud Comunista ante el golpe de Estado, cuando vino el verticalazo, que ahora éramos amigos de los militares. Y yo veía pasar, me acuerdo que vi pasar por la esquina de mi casa un ropero de esos. Y yo decía, ¿y ahora tengo que ser amiga de los militares? El que tuvo conciencia política y libertad de conciencia, por más que yo estaba afiliada a la Juventud Comunista ante el golpe de Estado, nunca nos gustó, nunca lo aceptamos. Es cierto, probablemente el Partido Comunista se haya dado cuenta un ratito antes de que se tenía que alejar de los militares, pero cuando yo digo, por eso ustedes se juntaron con los Tupa, bueno, justamente porque no se hizo un análisis serio de lo que significó la Revolución Rusa, el impacto que tuvo, y sobre todo en América Latina, que realmente en lugar de ayudar a la emancipación humana, ayudó a fortalecer al capitalismo en sus peores expresiones. Bien, señores, ya estamos pasados, vamos a dejar aquí, pero el tema está recién esbozado. Tenemos que retomarlo. Tenemos que retomarlo el próximo martes, ¿no? Parte con más tiempo. Porque recién media hora pura y dura de este tema, parte 3. Y última parte, son los que mandan. 3 y última, pero vamos a interesar a la audiencia. No, pero ¿interesará a la gente? Sí, pero sería bueno enfocar un poco más en el tema. Bueno, está bien. Pero las repercusiones acá también. El astronauta Andrade dice que yo me fui. Y Andrade también. Bueno, señores, a los tres. Muchas gracias. Y hasta mañana.